Estoy esperando que ingresaran la mayoría y ya están acá. Efectivamente todos, o la gran mayoría, entonces vamos a comenzar. Recuerdan, el último día estábamos viendo lo que eran los pigmentos. Y habíamos visto que existen pigmentos endógenos y pigmentos exógenos. Dentro de los pigmentos exógenos, pues hay una gran variedad de pigmentos que pueden ser de origen mineral o de origen vegetal. Entonces, hay una gran cantidad de minerales que pueden estar produciendo una coloración en el lugar donde se depositan. Es decir, recuerden, los pigmentos, pues son moléculas que tienen una coloración y que pueden en algún momento Recording in progress. Estar produciendo la coloración de los tejidos, en este caso, donde se están depositando. Entonces, lo mismo en el caso de los endógenos, son pigmentos que produce el propio organismo. Y uno de los más comunes y más frecuentes es la melanina. La melanina es uno de los pigmentos más comunes. También veíamos que otro de los pigmentos, o algo que veíamos comúnmente, es la hemosiderosis, que corresponde al hierro que normalmente comienza a depositarse en aquellos lugares donde se rompen los glóbulos rojos. Aunque también el hierro puede ser un pigmento exógeno y que es muy común, sobre todo cuando se tiene que aplicar cuando hay anemias en algunos animalitos. Cuando hay anemias, inclusive en el humano, se aplica el hierro, aunque el hierro normalmente es tomado. En el caso de los cerdos, recuerden que ellos tienen una reserva muy limitada de hierro cuando nacen, entonces solamente les dura 3 días, y entonces se tiene que colocar hierro para evitar estas anemias importantes en los cerditos. Entonces, pues este hierro que se aplica intramuscular da una pigmentación en el sitio, es decir, en el muslo, que es donde se aplica de forma profunda. Entonces ahí es donde nos va a pigmentar de un color negro este hierro. Entonces eso es lo que estábamos viendo. Y nuevamente la pregunta de todos los días, de cada clase, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto para poder continuar? ¿Alguna duda? No, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver otra. Vamos a continuar con la clase. Entonces, esto es lo que veíamos: las sustancias, los pigmentos endógenos son sustancias con color propio producidas por el propio individuo y pueden tener 3 orígenes. En el caso de los pigmentos de los mamíferos, puede ser melanina, derivados de lípidos y derivados de los eritrocitos. Entonces, los melanocitos, la melanina puede pigmentar la epidermis, el pelo, la retina, el iris.
la mucosa oral y las meninges, que eso ya habíamos visto que podemos ver este pigmento en áreas donde comúnmente no hay, y se produce a partir de la tirosina, que la convierte en hidroxifenilalanina, que se transfiere a la epidermis. Entonces, cuando hay un exceso de melanina, tenemos la melanosis, que es un depósito fuera o que comúnmente no se encuentra, porque se va a depositar en lugares poco comunes como el pulmón, las meninges, la aorta, el hígado, tanto en cerdos como en rumiantes. Las cefélides, que ya habíamos visto que son las pecas, ¿verdad? Los nevos o melanocitomas, que son los lunares, y el melanoma, que es un tumor maligno de melanoblastos, muy común, y generalmente es de mal pronóstico cuando se presenta en mucosas, ¿verdad? Y cuando se presenta en la piel, en la mayoría de los casos, dependiendo de la extensión, el tamaño y ciertas características, normalmente puede tener un buen pronóstico siempre y cuando se retire a tiempo y se utilice o se retire quirúrgicamente y se dé algún tratamiento, terapia. Generalmente en el caso de la piel el comportamiento es un poco más benigno que con respecto a otros órganos, otras ubicaciones del melanoma. Melanoma, por ejemplo, en humanos, cuando se detecta en mucosas, generalmente el paciente no tiene más allá tiene tiempo de sobrevida más o menos de 4 o 5 meses a partir de que se hace el diagnóstico. Aquí tenemos una melanosis, ven, es el epitelio de la conjuntiva. Vean aquí cómo se acumula una gran cantidad de pigmento. Aquí tenemos una melanosis en el pulmón. La pigmentación de color oscuro. También tenemos trastornos de la producción de la melanina, el albinismo, que es ausencia patológica y generalizada de la melanina. Y es que los melanocitos que carecen de la enzima tirosina C, por lo tanto no se produce la hidrofenilalanina. También tenemos el vitiligo, que son áreas de piel despigmentada en forma de parches o manchas. Y el albinismo son dos condiciones en las cuales se van perdiendo los melanocitos o los melanocitos derivados no presentan. Pero también habíamos visto que los derivados de los lípidos intracelulares, ¿verdad? La polimerización de lípidos de membranas de organelos autofagocitados y que tienden a acumularse en el citoplasma, pues van a dar origen a la lipofuscina. Es común en las neuronas, en el músculo cardíaco y esquelético, es de un color café, ¿verdad? Es granular, intracitoplásmico y es positivo para las tinciones de grasas orgánicas. Esto ya lo habíamos visto, por eso nos vamos rápido. Aquí tenemos una China y está teñido con paz, pero la lipofuchina se mantiene de un color café ocre de aspecto granular.
El senoide es otro pigmento, ¿verdad?, que se acumula rápidamente en células por desnutrición severa, deficiencia de vitamina E y también en el caso del cáncer. Es similar a la lipofuscina, son lípidos, fosfolípidos y proteínas derivados de grasas poliinsaturadas. Se encuentra presente en el intestino de perros, en tejido cutáneo de gatos y mink, con deficiencias de vitamina E y alta ingestión de grasas insaturadas que podríamos observar o que podrían encontrarse dentro de las grasas de los pescados. Ahora algo que vamos a ver relativamente nuevo son los pigmentos derivados de los eritrocitos. Ustedes saben que dentro de los eritrocitos tenemos a la hemoglobina y que podemos dividirla en dos partes, en el grupo M y el grupo globina. La globina son las proteínas y en el grupo M encontramos el hierro. Y en este encontramos lo que es la hemosiderina. Y también recuerden que el pigmento se va a dividir en bilirrubinas y biliverdinas, ¿verdad? El pigmento hemático. Y también tenemos las porfinas. Tenemos un diagrama. Entonces tenemos que los eritrocitos, recuerden, van a tener un tiempo de vida y una vez que ha terminado este tiempo de vida, entonces tienen un tiempo de vida. Los eritrocitos, una vez que han terminado ese tiempo de vida, pues como van cambiando sus características de la membrana celular, cuando llegan al vaso, dentro de estas características, la membrana celular se vuelve más rígida y entonces ya no puede adquirir conformaciones de acuerdo a los lugares donde va pasando, es decir, cuando ya llega a cierto calibre de capilares, como ya no tiene la flexibilidad, pues lo que va a suceder es que en el vaso se van a llegar y se van a romper. Se van a romper fácilmente estos eritrocitos, pues, se van a alisar. Entonces la hemoglobina va a ser, los eritrocitos van a ser captados por los macrófagos. Entonces en el macrófago se va a dividir en el grupo globina, ¿verdad?, que es una proteína, y en el grupo M. En el grupo M, les recuerdo, encontramos el hierro y encontramos entonces cuando se empieza a acumular dentro del macrófago, porque fagocitan varios eritrocitos al mismo tiempo, y nos da lo que es la hemosiderina. Por otra parte, el grupo M también sufre una reducción por los macrófagos, por una oxidasa, y nos da como consecuencia la biliverdina. Entonces, la biliverdina, ¿verdad?, que se encuentra libre o no conjugada aún dentro de macrófagos, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a suceder con ella? Que la bilirrubina libre abandona el macrófago. Entonces, cuando abandona el macrófago, va a ir en sangre, va a empezar a viajar por sangre, pero no lo va a hacer de forma libre, sino se va a unir a la albúmina. Entonces ahí, una vez que
da unida a la albúmina, pues lo que va a hacer ingresar al hígado. Ya una vez que ingresa al hígado, va a ser captada por los hepatocitos, donde esta bilirrubina libre se va a unir a dos moléculas de ácido glucurónico. Y a este proceso de unión de la bilirrubina libre con el ácido glucurónico le llamamos conjugación. Entonces ya tenemos la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada ya en el hígado, lo que va a hacer es va a hacer una bilirrubina que va a salir del hepatocito y una vez que es conjugada, ¿verdad? En forma hidrosoluble, abandona el hepatocito y va a ir a los conductos biliares, ¿verdad? Los conductos biliares intrahepáticos, de ahí se va a ir al conducto biliar mayor, ¿verdad? Y de ahí va a ir al intestino delgado. Aquí en el intestino delgado, por la flora intestinal, nos va a dar origen al urobilinógeno, que va a sufrir una oxigenación. Este urobilinógeno, una gran parte, o este urobilinógeno que se va a formar en el intestino, se va a reabsorber y nos va a pintar la orina, y es la que nos va a servir. Y por otro lado, parte de este urobilinógeno va a recibir un proceso de oxidación, se queda dentro del intestino y nos va a dar la coloración de las heces y que se conoce como estercobilina. La estercobilina es esto, ¿verdad? Es una bilirrubina conjugada que sufre un proceso dentro del intestino por parte de la flora normal. Ahora bien, la hemoglobina, como ustedes, es una molécula compleja que transporta oxígeno. Está formada por una proteína y el grupo M, donde encontramos el hierro. El mamífero, la hemoglobina de los eritrocitos dura 46 a 160 días, se acumula en tejidos por hemorragia local, que puede ser masiva o no. En hemólisis intravascular pasa al riñón hemoglobina y da una coloración negra y que nos da una intoxicación por cobre. Bueno, en el caso de los rumiantes, sobre todo de los pequeños rumiantes, ¿verdad? Cuando hay una intoxicación por cobre, produce una hemólisis intravascular importante. Entonces la hemoglobina se puede presentar en casos de hemólisis intravascular. Y aquí tenemos un riñón, ¿verdad? De un equino que tiene una coloración oscura y que puede ser como consecuencia de la hemólisis masiva. Entonces, la hemosiderina, en el caso de la hemosiderina, ¿verdad? Que es el hierro, se combina con proteínas y forma la ferritina. Esta se acumula en tejidos y forma la hemosiderina. Su presencia es en hígado, vaso, médula ósea y músculo esquelético, ¿verdad? Eso es donde la encontramos normalmente. Da un pigmento de color amarillo o café ocre. Es positivo a la tinción de azul de Peirce o azul de Prusia. Y generalmente indica un proceso de hemorragia, un proceso hemolítico, ¿verdad? Y cuando se acumula en algún tejido le llamamos hemosiderosis. Tenemos hemosiderosis pulmonar, que ya habíamos visto, y que esto correspondía a qué, ¿cómo le llamábamos a estas células? Cuando veíamos que el paciente tenía
ciertos problemas para respirar y para caminar, tenía fatiga crónica. ¿Cómo le llamamos a estos macrófagos? ¿Recuerdan? ¿Hemosiderófagos? Hemosiderófagos. Y que eran también denominados células de falla cardíaca izquierda, ¿verdad? De las células de falla cardíaca izquierda. Entonces, eso es lo que vemos, pero para determinar que son células de falla cardíaca izquierda, tenemos que considerar la historia del paciente. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Todas las células cebadas son células que participan en la producción de histamina y otros compuestos, pero normalmente sí están en el pulmón, pero están muy relacionadas con los bronquios. Esas son las células cebadas, que son células que los gránulos son basofílicos. ¿Sí? Y aquí el color es un color café, que está relacionada con hemorragias y congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca izquierda. Es lo que son las células cebadas. Aquí la bilirrubina presente en baja concentración, derivada de la lisis fisiológica de eritrocitos en el vaso, la vida del eritrocito de 70 días en el gato, 150 en bovinos y equinos, y el eritrocito es fagocitado y procesado por los humanos. Cuando tenemos problemas, cuando hay procesos de acúmulo de bilirrubinas, cuando tenemos en exceso las bilirrubinas, que pueden ser libres o conjugadas, ¿verdad? Entonces tenemos la biliverdina o la bilirrubina, la biliverdina que no es conjugada y la bilirrubina que es conjugada. Se puede acumular. Entonces, vamos a ver si nos sale un pequeño ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos, recuerden, que tenemos dentro de ellos esta presencia de las biliverdina libre. También tenemos a la bilirrubina jugada, cosa que sucede dentro del hígado. Ahora este pigmento hemático estas dos pueden incrementar de manera importante, puede incrementarse de manera muy importante cualquiera de las dos. Entonces, ¿cuáles serían dentro de las causas que nos provoquen que exista demasiada biliverdina libre o bilirrubina no conjugada en el sistema circulatorio? ¿Cuáles serían las causas? Ustedes recuerdan que esto es antes del hígado. ¿Y cuáles serían las causas? ¿Cuáles causas conocen ustedes que nos puedan provocar que existe incremento de biliverdina libre o no conjugada? ¿Cuáles serían las causas?
la gran mayoría o casi todos los casos están relacionados con hemólisis masivas. ¿Y cuáles serían las causas de una hemólisis? ¿Cuáles serían las causas de hemólisis? ¿Cuáles serían las causas? Una lesión. Traumatismos. Ay, perdón. ¿Cómo? No, Había dicho traumatismos. No sé si. traumatismos. Sí, puede ser el caso de traumatismos masivos, ¿verdad? Como en algún accidente automovilístico, donde hay destrucción de una gran cantidad de tejidos por aplastamiento y dentro de ellos, obviamente. ¿Qué otra causa de hemólisis masiva? Una toxina hemolítica. ¿Mm? Una toxina hemolítica. Toxinas. ¿Cómo qué toxinas? Bueno, son toxinas, puede haber una gran cantidad de toxinas, tóxicos. De estreptococo. Los estreptococos siguen a producir, que son, llegan a producir algo de hemólisis, pero no es tan importante la hemólisis que todo. ¿Qué otras causas de hemólisis? ¿Alguna infección? Infecciones. Pudiera ser alguna enfermedad autoinmune. Sí, alguna enfermedad autoinmune, enfermedades autoinmunes. ¿Cuál enfermedad autoinmune conocen? Llegue a provocar esto. Anemia hemolítica. La anemia hemolítica, en el caso de los perros, en el humano. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos puede provocar esto? Muy común, sobre todo en el trópico. La anemia falciforme. Bacterias como la leptospira, dice Maffer, sí, la leptospira. ¿Cuál, perdón? La anemia falciforme. La anemia falciforme. ¿Y esa a quién le afecta? A las personas de raza negra, me parece. ¿Qué otra causa? ¿Qué otras causas? Leptospira, por ejemplo, muy bien. ¿Qué otras causas? ¿Puede ser choque osmótico? Choque osmótico, sí, así es. Ay, perdón, ese no fue. Un choque osmótico, sí. ¿En qué casos pudiéramos tener un choque osmótico? No vas a ponerlas acá y ya no puedo. Solo con choque osmótico. ¿Cuándo pudiéramos tener o provocar un choque osmótico? Anemia infecciosa, leptospira, anemia infecciosa. ¿A quién produce anemia infecciosa? ¿A quién le produce la anemia infecciosa?
sanguínea, una anemia infecciosa sanguínea, que es un virus, ¿verdad? Que nos va a provocar la anemia infecciosa sanguínea. El choque osmótico, pues lo podríamos observar en el caso de cuando nosotros colocamos o ponemos una solución saturada mal calculada, ¿verdad? De de un suero, ¿verdad? En caso de suero, podríamos estar provocando esta. ¿Qué otra causa tendríamos de esta hemólisis masiva? ¿Qué otras causas? Hay otra muy común en bovinos. Podría ser por fármacos, sí, fármacos. Sí, hay algunos fármacos que producen esto. Producen una crisis. ¿Qué otras causas? Por Clostridium, muy bien, por Clostridium. Hay su apellido lleva ese hemolítico. ¿Verdad? Clostridium hemolítico, muy bien. ¿Qué otras causas? Hemoparásitos, muy bien. Hemoparásitos, ¿cómo cuáles? ¿Recuerdan algún hemoparásito? Fasciola hepática. No, fasciola hepática no. Veremos que no produce hemólisis. Babesia. ¿Qué otro nombre recibe Babesia? Plasma, ¿verdad? También es esta. Y entonces todo esto que estamos viendo, todo este pigmento, la biliverdina, ¿qué color tiene? ¿De qué color es la biliverdina? No, no es verde. Se observa verde porque está muy concentrada. Es de color amarillo. Entonces le llamamos cúmulo. Cuando lo vemos le llamamos de ¿sí? Entonces, sí se observa de un color verde casi oscuro, pero es porque está demasiado concentrado. Pero cuando empieza a diluirse, la vamos a ver de un color amarillo. Este color amarillo es lo que va a teñir a los tejidos, a las membranas, a las mucosas, y entonces vamos a decir que el paciente está ictérico. ¿Por qué? Porque tiene una pigmentación de color amarillo. Entonces, esta ictericia, ¿cómo le llamarían cuando es por esta biliverdina libre o no conjugada? ¿Cómo le llamarían? Es una ictericia que ocurre ¿cuándo? Antes de ser conjugada. Entonces, ¿cómo le llamarían y cuál es la causa común?
le llamaríamos una ictericia hemolítica o también la otra es tóxica, ¿verdad? Hemolítica o tóxica, ¿por qué? Porque existen una gran cantidad de tóxicos que llegan a provocar la hemólisis de los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, esta es una de las causas. Entonces, tenemos la ictericia hemolítica tóxica, perdón, y que son muchas de las causas las que nos pueden provocar esta contaminación. Y entonces también tendríamos, entonces, este es un ejemplo de lo que podríamos ver dentro de las causas de esta ictericia. Y después tendríamos la ictericia que ocurre como consecuencia del acúmulo de bilirrubina conjugada. ¿Cuáles serían las causas por las que tendríamos acúmulo de la bilirrubina conjugada? ¿Cuáles serían las causas? Pues cuando tenemos problemas para la conjugación de la bilirrubina. Y esto es cuando tendremos problemas para la conjugación de las bilirrubinas. ¿Cuándo tendremos problemas? ¿Cuáles serán las causas por las que no exista o tengamos problemas para la conjugación? ¿Dónde estará el problema? ¿En el hígado? En el hígado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un problema hepático. ¿Cuáles serían las causas por las que podríamos tener un daño hepático? Caso de hígado graso. Puede ser una condicionante, pero normalmente con el hígado graso no tenemos ictericia. Es una condicionante, es una cosa que pudiéramos tener en el hígado graso, pero no hay, sí hay incremento de la bilirrubina, pero no hay pigmentación de los tejidos. Entonces no hay ictericia. Pero sí hay otras causas. ¿La hepatitis? Casos de hepatitis. ¿Y cuáles son los agentes que nos producen hepatitis? Cuando Los hay virus. perdón. Son virus, ¿no? No sé. Pues hay virus, hay bacterias y hay hongos. Y hay protozoarios. Pues no sé cuáles ejemplos. Otro es cuando hay fibrosis en el hígado, es decir, cuando tenemos problemas de cirrosis. ¿Verdad? Y la cirrosis en humanos ocasionada por OHs, es decir, por alcohol. Causas de hepatitis. ¿Cuáles serían las causas? Ejemplos, a ver. Ejemplos. Yo sabía que había virus, los de la A a la F, ¿no? Hay muchas causas de hepatitis. Tenemos la hepatitis infecciosa canina. Tenemos la hepatitis por herpes virus.
chorros. ¿Qué son las causas de hepatitis? Ay, respira. Ajá. Benny tiene razón, también hay por una lesión biliar, pero entonces ahorita vamos a ver. También puede ser por medicamentos, la hepatitis. Una gran cantidad de medicamentos que producen hepatitis, producen lesión hepática. ¿Qué otras causas? Por salmonela, por hongos, ¿cómo? ¿Qué hongos se les ocurre que hay en los alimentos muy común? ¿Qué hongos? La hepatitis autoinmune también, por autoinmune. Dentro de las autoinmunes, la más común, ¿cuál es? Sí, Aspergillus es una de las más comunes, la aspergilosis, que nos produce tanto la toxina, las aflatoxinas, como el hongo, nos producen este tipo de problemas. En el caso de los bovinos, hay otros, Rhizopus y Absidia, producen son de los más comunes dentro de las autoinmunes. A ver si conocen este. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? Lupus eritematoso sistémico, muy bien. Zoema. Fasciola hepática no nos produce daño hepático. Bueno, sí nos los produce, pero no es tanto que sea un daño directo a los hepatocitos. Sí, produce daño, pero es en forma indirecta. Ahorita vamos a ver cómo fasciola hepática causa daño. ¿Qué otras causas nos va a provocar hepatitis? Hay estas dos bacterias que nos producen una hepatitis necrotizante o necrótica. Una de ellas es Clostridium. Y otro de las bacterias, y hay varias especies de Clostridium. Y también hay otro que es Fusobacterium. Fusobacterium microforum. ¿Qué otras causas? ¿Qué otras causas? El alcoholismo, ¿verdad? Las personas con cirrosis, las vemos con un abdomen importantísimo y animales también en un color amarillo impresionante. ¿Qué otras causas nos provocarán daño hepático? Parte de la cirrosis, ¿verdad? De diferentes causas. La cirrosis no solamente está asociada con el alcoholismo, también está asociada con la infección por
por el virus de la hepatitis C, ¿verdad? El virus de la hepatitis A y B también producen hepatitis y nos producen ictericia, nada más que la C generalmente iba y siempre nos daba, o iba siempre encaminada a una cirrosis, insuficiencia hepática, pero ahora ya hay medicamentos, ya hay tratamientos y ya las personas no todas terminan en cirrosis, o sea, ya hay una gran avance en la medicina para evitar la cirrosis hepática con infecciones por el virus C en el caso de humanos. ¿Qué otras causas? ¿Me esperan un minuto? Y regreso. ¿Ya pensaron en algunas otras con el minutito que les di? ¿Puede haber daño hepático por alguna adenoma? También puede ser por cáncer, ¿verdad? Por cáncer, por un adenoma, por obesidad. La obesidad es un factor predisponente, puede predisponer, pero no siempre nos va a dar ictéricos. Imagínate, todo el mundo estaríamos ictéricos, ¿verdad? O sea, algunas de las personas como tu servidor estarían totalmente ictéricos, pero no. Hay otra por intoxicación, por ejemplo, con cobre. La intoxicación por cobre nos da este tipo de problemas. ¿Qué otras causas? ¿Alguna otra causa? Por genética. Exacto, hay una enfermedad, que ahorita se me acaba de ir el nombre, que está relacionada con el incremento de bilirrubina. La enfermedad de Wilson. Un segundo. Sí, la enfermedad de Wilson, pero hay otra enfermedad también. Ay, ahorita no se me fue el nombre. También tiende a ser el síndrome de Gilbert. Muy bien, ese síndrome de Gilbert. Sobre todo se presenta cuando hay unos prolongados, pero cuando no desayuna uno y todo eso, se nos tiñe. Yo tengo ese síndrome de Gilbert, es totalmente inocuo, simplemente se elevan las bilirrubinas, pero no hay mayor problemas en el síndrome de Gilbert. Muy bien. Entonces, cuando tenemos este tipo de hepatitis, tipo de problemas, ¿qué tipo de ictericia tendremos? ¿Hepática? Hepática, ¿verdad? Tenemos la ictericia. Muy bien. ¿Y cuál sería la otra causa por la que ahora sí se puede también incrementar la bilirrubina conjugada? Pues es porque ya se conjugó perfectamente, pero ¿qué puede suceder de acuerdo al esquema que habíamos visto? ¿Algún problema en los conductos o en la vesícula? ¿Mandé? ¿Algún problema en los conductos o en la vesícula biliar?
Exactamente, entonces es un proceso obstructivo, muy bien, Mafer, es una por obstrucción. Ay, ya le borré. Bueno, entonces tendríamos por obstrucción de los conductos biliares o algún problema de vaciamiento de la vesícula, ¿verdad? Que en el caso de los caballos, ¿cuál será la causa más común de obstrucción de la vesícula? Los caballos no tienen, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Perdón, se me había olvidado que los caballos no tienen vesícula. Entonces, en los caballos puede ocurrir, pero obstrucción del colédoco, el colédoco en el caballo muy, muy grande, y que suple en cierta medida el proceso. Entonces, ahora sí, si ustedes me están diciendo, a ver, Maffer me dice que es obstructiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las causas de una ictericia obstructiva? Entonces aquí tendríamos la ictericia obstructiva. Podría ser una neoplasia, sí, neoplasias en donde neoplasias de conductos biliares. ¿Qué más? Con neoplasias que se encuentren en donde desemboca el conducto biliar a nivel intestinal. ¿Qué otras causas? Neoplasias en conductos biliares. Ahora sí, parásitos que provoquen obstrucción de los conductos biliares y daño en los conductos biliares en rumiantes. Tiene forma de hoja. Fasciola hepática, muy bien. Fasciola hepática. ¿Qué otro? ¿Qué otra bacteria? Digo, ¿qué otro parásito? Perdones. Eimeria, en el caso de los conejos, ¿verdad? Hay otra que es parásito también del momento. ¿Qué otras causas de procesos obstructivos y muy comunes y que ya habíamos visto que lo asocian con, exacto, ¿verdad? Con piedras. ¿Cómo le llamamos? ¿Qué otro nombre reciben las piedras? Malformaciones, sí, malformaciones, ¿verdad? Malformaciones de los conductos. ¿Qué otras causas? ¿Qué otras causas? Por cirrosis ¿Alguna biliar, fibrosis? ¿verdad? No, eso era alguna fibrosis. Ah, sí, por cirrosis de origen, que le llamamos biliar, que también está asociado por fibrosis. ¿Qué otras causas?
¿Qué otras causas? Procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios. ¿Y cuáles son las causas de procesos inflamatorios? ¿Cómo le llamaremos? ¿Alguna infección? Infecciones. Una de las infecciones más comunes, ¿cuál es? Recuerden que Salmonella le gusta vivir en la bilis. Por eso provoca tantos problemas. La salmonella, una gran variedad de especies son las que provocan tanto hepatitis como colecistitis. ¿Qué otras causas? ¿Podría ser alguna obstrucción mecánica por una hiperplasia o una hipertrofia o una neoplasia de algún tejido circundante? Puede ser, entonces, por obstrucción, les decía yo, por el problema de tejidos, por el caso de la salida, por ejemplo, cuando tenemos un problema de intestino, ¿verdad? Cuando tenemos una enteritis, sea a nivel de duodeno, una duodenitis importante, pues muchas veces llega a obstruir la salida del colédoco y entonces nos va a provocar este tipo de problemas. Y también recuerden que el colédoco también tienen esfínter, y los esfínteres podrían también tener problemas, y entonces hay un problema de vaciamiento de la vesícula biliar. Entonces, eso también puede provocar un tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, fallas. Entonces son muchas de estas causas las que nos van a provocar el proceso obstructivo, las neoplasias, las hiperplasias, ¿verdad? La hiperplasia del conducto biliar, también la hiperplasia por ejemplo, también una deshidratación muy, muy severa hace que la bilis se vuelva muy lodosa, se forme el lodo biliar y entonces ya no pueda salir en forma adecuada hacia el intestino y entonces sufrir la transformación importante. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esto? ¿De las ictericias? ¿Cuáles son las causas? No, ¿verdad? No, doctor. Recuerden que también aquí pudiéramos tener dentro de todo esto también, ve que ya lo vimos, también nos iba a provocar problemas entonces aquí habíamos puesto aquí también le llamamos hepática o tóxica, más bien no es hemolítica o tóxica, es hepática o tóxica. Entonces, bueno, entonces la hemolítica, o también qué otro nombre recibe, que es antes de llegar al hígado, ¿cómo le llamamos? O Prehepática. pre. Y entonces tenemos la hemolítica, aquí es tóxica, aquí no es hepática, más bien sería o tóxica, porque los tóxicos son los que provocan daño al hígado. Y después, ¿cuál tendríamos? Obstructiva o entonces aquí sería prehepática
hepática, y la otra, la última, sería ¿cómo? ¿Qué ocurre después del hígado? ¿Cómo le llamaría? Hepática. Entonces, estos son los tres tipos de ictericia: hemolítica o prehepática, hepática o tóxica, obstructiva o poshepática. Entonces, esos serían los tres tipos de ictericia, y en ambos casos, y en todos estos tres casos, lo que vamos a observar pues son los diferentes tipos de bilirrubina. En el caso de la hemolítica vamos a encontrar la bilirrubina no conjugada, es la que está elevada, y la hepática o tóxica, pues vamos a encontrar qué tipo de bilirrubina. Conjugada. Ajá, y en la obstructiva también la conjugada, ¿verdad? Entonces son las causas de sí. Entonces vamos a ver las imágenes. Entonces, ictericia, icterus, que significa amarillo. Entonces, la ictericia se debe a una excesiva o a la falta de eliminación de bilirrubinas. La coloración generalmente la vamos a ver en la piel, en las mucosas, en el tejido subcutáneo, la esclerótica y el tejido adiposo abdominal. Pero obviamente pues del tejido subcutáneo y el tejido adiposo solamente que hagamos una cirugía o de alguna otra forma estamos haciendo la reproducción de alguna, ¿verdad? De otra forma. Y lo que hay que ver es la concentración de bilirrubinas conjugadas. La ictericia es prehepática o hemolítica, la ictericia hepática o tóxica, y posthepática u obstructiva, que ya las hemos visto. Las causas. Vean, aquí la ictericia, un gato. ¿Cuál será la causa más común de una ictericia en este gato? ¿Cuál será la causa más ¿Medicamentosa? Puede ser medicamentosa, y la otra es por leptospira, ¿verdad? Leptospira también afecta muy frecuentemente a los gatos, y también puede ser por algún virus, ¿verdad? Por virus, que es el de la leucemia viral, que también llega a provocar algunos momentos de ictericia. Entonces, la ictericia hepática, prehepática o hemolítica, pues produce una hemólisis intravascular intensa, se produce exceso de bilirrubina libre que no se puede conjugar. ¿Verdad? Aquí las heces y la orina son de color oscuro. Ictericia hemolítica, hemoparásitos. Ehrlichia también es uno de los que comúnmente bacterias. Anaplasma no es una bacteria, ese es un parásito. Leptospira y Clostridium hemolítico, de la anemia infecciosa. Dice hepática o tóxica, ¿verdad? Bueno, hay lesiones. Aquí habíamos dicho que había bilirrubina conjugada, pues no, ¿verdad? Porque si los hepáticos están dañados no pueden conjugar. Entonces hay que tener cuidado. Entonces la conjugación es deficiente, y entonces lo que vamos a tener también es una bilirrubina libre.
La orina es de color oscuro y los tejidos son de color amarillo. Ictericia hepática, bueno, pues tenemos toxinas como la lantana cámara, el astragalus, el senecio, agentes químicos como el cloroformo, el alotano. El alotano es muy común porque este es un anestésico que se utiliza comúnmente. El cobre, la salmonela, la hepatitis canina, el herpesvirus, aspergillus. Y en formas juveniles de fasciola hepática, las formas ya adultas nos provocan daño directamente en los pulmones. Tenemos el senecio, tenemos una causa de cirrosis, la ictericia posthepática obstructiva, lo que vamos a encontrar es bilirrubina conjugada. La bilirrubina no llega al intestino, se acumula y se regresa a la sangre, se elimina por orina, nos da una orina muy oscura. Y las heces pueden ser blancas, ¿verdad? Se eleva el nivel sanguíneo de bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, ¿verdad? Dentro de las causas, bueno, ya la hayamos visto, de la fasciola hepática, aquí la tenemos, cálculos, colelitiasis, compresión intra o extraluminal, el colédoco, abscesos o granulomas, o el carcinoma pancreático también que afecta en la salida del conducto. ¿Hasta aquí alguna pregunta de las porfirinas? Digo, de las bilirrubinas, el ciclo y todo. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Oh, Yo sí tengo una duda. ajá. O sea, cuando la bilirrubina es libre o no conjugada, ¿se le llama biliverdina? ¿O la Exacto. biliverdina es diferente? No, es la misma. ¿Sí? Sí, nada más que en algunos textos vas a encontrarla como bilirrubina no conjugada o biliverdina, o también la vas a encontrar, como decía en el texto, como bilirrubina indirecta. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada. Entonces, la porfiria congénita, vamos a hablar ahora de las porfirinas. La porfiria congénita eritropoyética ocurre, o tenemos que va a presentarse en becerros, gatos y cerdos. Es una enfermedad hereditaria con defecto en síntesis del grupo M de la hemoglobina por deficiencia de la enzima del uroporfirinógeno 3 cosintetasa. La falta de estas enzimas o la falta provoca la producción de uroporfirina y coproporfirina que se acumula en tejidos y piel. ¿Sí? La falta de estas enzimas va a provocar que aquellas sustancias que normalmente dan color a la orina y a las heces se acumulen en los tejidos. Estas sustancias, esta porfiria, son sustancias fotodinámicas, por lo que al exponer al animal al sol desarrolla un proceso de dermatitis, tiene una dermatitis importante y también va a provocar quemaduras, o sea, va a provocar un daño y una inflamación, quemaduras en la piel. Los podríamos ver en el caso de algunos animales con porfiria con luz ultravioleta, van a verse de un color
color a que sean fotodinámicas. ¿A qué nos referimos con que sean fotodinámicas? Es que cuando tú pones estas sustancias con los rayos del sol, normalmente lo que va a pasar, ustedes saben que los rayos solares tienen ciertas frecuencias de onda, ¿sí? Tienen una longitud de onda determinada. Cuando estas sustancias son expuestas al sol, pasan los rayos, van a cambiar la longitud de onda, cambian totalmente la longitud de onda y hacen que todos los elementos que hay en los tejidos, algunos de ellos, empiecen a tener una gran actividad y entonces formen una gran cantidad de radicales que provocan o daño en los vasos sanguíneos y provocan obstrucción y muerte de los tejidos, o bien empiezan a producir una gran cantidad de sustancias radicales libres, como los radicales libres, que empiezan a provocar daño. Entonces, a esto se refiere a que induce la activación de compuestos que van a provocar el daño a los tejidos. Eso es a lo que se refiere cuando hablamos de que sean fotodinámicas. Que la luz cambia la longitud de onda y este cambio de longitud de onda va a hacer que provoquen el daño a los tejidos. Por eso le llamamos sustancias fotodinámicas. Es decir, que van a cambiar. Entonces, las porfirinas, vean aquí en el caso de los animalitos, pierden el pelo por las quemaduras importantes, por eso se habla de fotosensibilización. ¿Por qué? Porque cuando infiere o cuando está la luz solar, le va a empezar a provocar estos daños, porque se acumulan en el tejido subcutáneo. Vean los ojos, ¿verdad? Sobre todo en aquellos lugares donde están los productos de pelo, pigmentos, ahí donde más les afecta. Algo que les voy a comentar de esta... normalmente con estas porfirinas también tienden a acumularse en el diente, en los dientes, y se ven de un color rosa, y por eso se le llama la enfermedad del diente rosado. Pero no solamente se acumulan en el tejido, en el diente, sino también en el tejido óseo, provocando otros problemas. Pero aquí normalmente cuando se observa que estos animales tienen o presentan los dientes rosados, generalmente se tienen que mantener encerrados para evitar la exposición al sol. Vamos a ver otra presentación, porque quiero que veamos otras imágenes. Sí, la bilirrubina indirecta, biliverdina o bilirrubina no conjugada. Entonces, ya están con la nueva presentación. Sí. Bien, entonces ya estamos. Ya habíamos visto esto, la porfiria congénita, carácter recesivo en humanos y bovinos. Ahí.
y que es de carácter, y que está ligada a un gen dominante en el caso de cerdos y gatos, sobre producción y acúmulo de uroporfirina y coproporfirina, fotosensibilización, y lo que vamos a ver es que los animales empiezan con eritema, prurito, y se puede llegar a caer la piel. Le llamamos color rosa. ¿Cómo se llama la enfermedad? Es enfermedad del diente rosado. Enfermedad del diente rosado. Entonces el depósito se acumula en los dientes, en el tejido subcutáneo, y se vuelven fluorescentes con la luz ultravioleta. Se vuelven fluorescentes. Aquí tenemos un bovino con un diente rosado. Un bovino con diente rosado. Esto ya lo vimos. Vean la ictericia. Vean las mucosas. Vean en el tejido subcutáneo. Esto ya no sé si los vimos, los carotenoides son pigmentos liposolubles de origen vegetal, ¿verdad? Llamados lipocromos, como la alfa y beta carotenos, precursores de la vitamina A y las xantofilinas. Se encuentran en zanahorias, en el cempasúchil. Y eso recuerden que se da en el alimento para aves y ganado, ¿verdad? Por eso las aves, por lo menos en algunas áreas del país, ¿verdad? Nos gusta el pollo amarillo. En otras áreas, por ejemplo en Guadalajara y en otras áreas, no nos gusta, no les gusta el pollo amarillo, les gusta sin color, y entonces no les dan no les dan esta situación. Se depositan principalmente en células epiteliales, tejido adiposo, glándulas adrenales, cuerpo lúteo, epitelio testicular y en la yema del huevo, ¿verdad? Por eso les dan una gran cantidad de cempasúchil en el caso de las aves que ponen huevo, ¿verdad? Las ponedoras. En el caso de los animales se llegan a formar los jatomas, que son depósitos de colesterol y grasa, y que generalmente son de color amarillo muy intenso, y que generalmente dan origen a procesos inflamatorios crónicos, jatomas o jatogranulomas también llegan a provocar. Los tatuajes son una gran variedad de pigmentos como la tinta china, el color rosa de la India, el café de Bismarck y el de cúrcuma. Después de ser inyectados son fagocitados y tienden a permanecer en el cuerpo, en el sitio donde se aplican, y generalmente en algunas ocasiones, pues si todo este pigmento va a ser fagocitado y va a ser llevado a los linfonodos donde vamos a encontrar. Aquí tenemos los tatuajes, vean los tatuajes que se utilizan para marcar a los animales, ¿verdad? Eso es lo que estábamos viendo. También tenemos los pigmentos exógenos, ¿verdad? Y la neumoconiosis es una enfermedad, o son un grupo de enfermedades asociados a la inhalación de partículas minerales, ¿verdad? Y entonces dentro de ellas, uno de los neumoconiosis más importantes, más comunes, es el carbón, el sílice, el asbesto y el hierro, ¿verdad? Son de los minerales más comunes. Y
El sílice, el asbesto y el hierro se dice que son los que provocan daño. El carbón se supone que no provoca daño. Eso es lo que se tiene como referencia, sin embargo también hay alguno que otro artículo donde menciona que el carbón, la antracosis, también llega a provocar daño. Entonces el carbón, donde vemos esta coloración oscura, granular, y que también la podemos ver en los linfonodos bronquiales o mediastínicos, dado que este carbón se va a ir a estos sitios, ¿verdad? Donde van a permanecer ahí este filtrito, este carbón, es un material inerte, partículas de mineral, es de forma inerte y no van a provocar nada. También la otra donde podemos encontrar este carbón, pues es cuando lo tomamos, ¿verdad? Como medida preventiva, cuando estamos pensando que el animalito o el individuo ha consumido alguna sustancia tóxica y entonces hay que evitarlo dándole carbón activado. Entonces el carbón activado también puede pasar a nivel intestinal y quedarse en los linfonodos. Es muy raro, aquí tenemos los macrófagos llenos de carbón, entonces es un buen marcador para saber en dónde vivía nuestro animalito, si en la ciudad o en el campo, dado que en la ciudad es donde encontramos esta gran cantidad de carbón. Finalmente tenemos otro tema, que son las inclusiones. Las inclusiones son estructuras que pueden observarse en el citoplasma o en el núcleo de una célula. Las inclusiones pueden ser de origen proteico, pueden ser membranas, ¿verdad? Es decir, lipoproteínas, también pueden ser metales pesados, sobre todo el plomo, parásitos intracelulares, ¿verdad? Y también pueden ser partículas virales, ¿verdad? Pueden ser de origen viral. Entonces, estas son las inclusiones. Las inclusiones son, en muchos casos, son de valor diagnóstico porque son lesiones patognomónicas. ¿Y qué es una lesión patognomónica? ¿Propia de una enfermedad o característica de ella? Ajá, que es específica de una enfermedad y que no hay otra enfermedad y es exclusiva. Exactamente, es una enfermedad específica y exclusiva. Es una lesión exclusiva y específica de una enfermedad. Muy bien. ¿Alguna inclusión que sea exclusiva de una enfermedad? ¿Cuál sería? ¿Alguna enfermedad que produzca inclusiones? Que es muy importante. De zoonosis. La rabia, entonces los cuerpos de inclusión que le llamamos corpúsculos de Negre, muy bien, los corpúsculos de Negre. Muy bien. Son entonces los cuerpos de inclusión de origen viral son restos de proteínas o bien, bueno, si son proteínas del virus, ¿verdad? Y entonces hay algunos virus que sí nos producen las familias de virus que contienen ADN, nos dan origen de cuerpos de inclusión intranucleares, los de ADN, salvo los postvirus que nos dan intracitoplásmicos. Y los virus ARN nos dan cuerpos de inclusión intracitoplásmico, salvo algunos parvovirus, ¿verdad? Los parvovirus,
Los cuerpos de inclusión, los de origen viral, generalmente son eosinofílicos o basofílicos o anfofílicos y se diferencian de los nucleolos por un halo claro que se encuentra alrededor. Se le llamamos halo de inhibición. Es un halo de inhibición y que normalmente encontramos alrededor de esto. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo de inclusión basofílico intranuclear. Aquí hay algo característico. Es que normalmente cuando tenemos cuerpos de inclusión, normalmente intranucleares, vean cómo la cromatina se desplaza a la periferia. Hay un desplazamiento de la cromatina a la periferia. A los de inhibición. Son halos de inhibición. Y pues lo único que hacen es todos estos virus, lo que hacen es desplazar la cromatina hacia la periferia y entonces lo que se va a observar es esta zona, ¿verdad?, blanca rodeando. Vean aquí, este es un caso de hepatitis infecciosa canina, ¿verdad?, muy común. Aquí tenemos uno del virus del moquillo canino, ¿verdad? Vean aquí también, vean cómo está con un halo alrededor de él. Tenemos otro, ¿verdad? El moquillo canino. Recuerden que el moquillo canino tiene una particularidad que generalmente en todos los epitelios que afecta, inclusive la piel, nos va a provocar cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. Pero en el sistema nervioso nos va a provocar en los astrocitos, donde se produce el daño a nivel del sistema nervioso central, nos va a provocar cuerpos de inclusión intranucleares. Entonces, el sistema nervioso central moquillo son el sistema nervioso que son intranucleares y en los demás tejidos y el resto de los tejidos va a ser intracitoplasmático. A ver, déjenme regresar a la otra presentación, a ver qué tenemos. Aquí tenemos los cuerpos de inclusión, vean lo que les decía en una hepatitis infección, vean cómo hay el desplazamiento de la cromatina a la periferia del núcleo y se ve la estructura del halo de inhibición. Bacterias intracelulares, Mycobacterium brucella. Aquí hay una cosa interesante, clamidia o clamidófila ahora produce lo que son los cuerpos elementales. Cuerpos elementales. Y también lo que vamos a ver como inclusiones son los parásitos intracelulares como Toxoplasma, Neospora, Babesia. Y vean aquí Babesia, que nos produce una crisis hemolítica importante. Los taquizoitos en el caso del Toxoplasma, y que provoca aquí Clamidófila trachomatis, que nos produce cuerpos elementales y que los observamos con una tinción que se llama Maquiavelo, ¿verdad? La tinción
de Maquiavelo, las inclusiones virales. Por ejemplo, los herpes virus producen cuerpos de inclusión intranucleares, son virus DNA, ¿verdad? Y entonces lo que los vamos a encontrar es intranucleares. La hepatitis infecciosa canina, que es un adenovirus. Moquillo es un paramyxovirus, provoca en neuronas, en la córnea, no tanto en la córnea, sino más bien es en la conjuntiva, ¿verdad? Intranucleares adenovirus en el caso de la hepatitis por cuerpos de inclusión, en el caso de cerdos, en el caso de aves, rabia, que es un sabinos, ¿verdad? Cuerpos de Negri para el moquillo canino, para influenza, que es un paramyxovirus también en bronquiolos, clima contagioso, pues un paravirus, epitelio de la mucosa oral y viruela en todas las especies, es un virus. Y lo encontramos en el epitelio respiratorio y epidermis. Ah, caray, aquí no encuentro el cuerpo de inclusión. Son cuerpos de inclusión, están muy feitos para cuerpos de inclusión. Están buenos allá. Entonces ya la calcificación ya la vimos. Entonces pues ya está por demás. Entonces, con esto ya terminaríamos entonces la unidad 2. Y entonces, habiendo terminado la unidad 2, tendríamos el examen para el próximo lunes, que estarían abarcando la unidad 1 y la unidad 2, que es todos estos procesos. Entonces, espero que no haya dudas de todo lo que hemos estado viendo. ¿Hay algún comentario, dudas al respecto de la unidad 1, de la unidad 2? No, doctor, muchas gracias. ¿No? ¿Todo bien entonces? Bien, entonces, si no hay mayor comentario, entonces el próximo lunes. ¿Cómo sería la modalidad del examen? El examen es un examen que tiene de todo, opción múltiple, imágenes, preguntas abiertas, y que está muy sencillo, realmente se han venido leyendo constantemente, porque dice que los exámenes generalmente son acumulativos. Entonces hay que estar estudiando todos los días para que no se nos haga pesado, porque si es un poquito. El examen, el tiempo va a ser un tiempo razonable, va a ser dependiendo de la cantidad de preguntas, doy un tiempo razonable, y como les comentaba yo, el examen lo van a poder abrir a partir de las 9 de la mañana. La presentación, las presentaciones ya bueno, una de ellas ya la tiene, les voy a subir la otra presentación de estas últimas que estuvimos viendo, algunas imágenes para que complementen. Recuerden que el examen a partir de las 9 de la mañana lo van a poder abrir para resolverlo, y van a tener hasta las 9 de la noche para resolverlo. Entonces van a tener todo el día para que ustedes puedan ingresar al examen y puedan resolver el examen en el tiempo que se les sea asignado,
y tienen todo el día básicamente por si estudian, por si tienen que ir a la vacuna, porque si tienen que ir a comprarle el alimento a la mascota, porque X o Y razón, puedan ustedes hacer el examen durante todo el transcurso del día. Aquí algo importante es que generalmente si ya no lo hacen el día que corresponde, porque pues les estoy dando prácticamente 12 horas para que lo puedan hacer, pues luego se me complica a mí volver a poner otro examen. Entonces la plataforma va a ser el Classroom y eso Saúl nos va a apoyar con el examen que va a subir a la plataforma y ahí ya les pondrá algunas instrucciones y les dará el link, la liga para que ustedes puedan ingresar sin problema alguno. ¿Alguna otra duda, comentario? El lunes sí va a haber clase, porque si no me atraso, y como no me quiero atrasar mucho, entonces sí vamos a tener clases el lunes y a partir de que terminemos, de hecho vamos a terminar un poco antes el lunes de la próxima semana para que ustedes puedan hacer su examen con mucha tranquilidad. Mañana y el miércoles también hay clase, claro que sí, si no, imagínense, nunca voy a terminar de dar el semestre, nunca voy a terminar de dar. Y entonces nos vemos el día de mañana nos vemos. De hecho, al ratito les subo la presentación, una de las presentaciones. Mañana va a haber clase, el miércoles también, el lunes y todos los días, algo que espero que no me enferme y que no pueda yo dar clase, pero si yo no puedo, la va a dar Saúl, entonces no hay problema. Ustedes van a terminar en tiempo y en forma el programa. Voy a subir las grabaciones, sí las voy a subir, no se preocupen. Las voy a subir entre hoy y mañana. ¿Sale? Entonces nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan un bonito lunes.